Muy buenos días, mis amigos. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, complejo y que a veces pues confunde un poco porque son las anemias de los procesos inflamatorios crónicos y como también la llaman algunos, la anemia de la inflamación crónica. Es una anemia compleja, se produce por varios mecanismos que confluyen y que tiene como característica principal que acompaña a procesos crónicos caracterizados por elevación de citocinas proinflamatorias. No necesariamente son infecciones, pero pueden ser infecciones también. El rasgo característico son procesos inflamatorios crónicos con elevación de las citocinas proinflamatorias. ¿Recuerdan lo que son las citocinas? Si no se acuerdan, los envío al tema de inmunidad, que ya hablamos bastante de ella. Por lo general, la anemia no es el síntoma principal de los procesos. De hecho, la mayoría de los pacientes no tienen síntomas de anemia. Están ahí asintomáticos desde el punto de vista de la anemia y las cifras de hemoglobina son moderadas o ligeras. La anemia por lo general es normocítica y normocrómica, pero en un 20% de los casos puede ser también microcítica. Es decir, 80% normocítica normocrómica, 20% microcítica. Se cree que después de la anemia por déficit de hierro es el tipo de anemia más frecuente de todas. Aparecen pacientes con infecciones agudas y crónicas, con enfermedades inflamatorias y autoinmunitarias, neoplasia y nefropatías crónicas, una gama que se caracteriza por lo mismo que decíamos al principio, enfermedades crónicas con inflamación. Se han descrito tres mecanismos involucrados en su aparición, todos relacionados con el aumento de las citocinas proinflamatorias. El primero consiste en una alteración de la regulación de la homeostasis del hierro que se refleja en una disminución del hierro disponible en la sangre, pero con una característica importante. Hay hierro en los depósitos. La concentración de ferritina, que es la proteína que transporta el hierro de las células de depósito hacia la médula ósea, es normal. O sea, no hay problema de transporte. Incluso está elevada a veces. Los depósitos de hierro están elevados. Estos depósitos de hierro están en los macrófagos del sistema retículo endotelial y en las células hepáticas, las células del hígado. Tenemos entonces escasez de hierro disponible en la sangre para producir nuevos eritrocitos, pero tenemos hierro almacenado, lo que no se libera. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Disminución en la producción de glóbulos rojos. Hay hierro, pero no está donde debe estar, que es disponible en la sangre. No puede ser utilizado. ¿Por qué este hierro está retenido? Porque algunos de los mediadores de la inflamación, hablamos de ellos en el ciclo de inflamación, recuerdo eso, como son los polisacáridos liberados en caso de inflamación, como son el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa, dos citocinas muy importantes en el proceso inflamatorio. Estas tienen consecuencias importantes que alteran el metabolismo del hierro. La primera, aumentan la presencia de un transportador de membrana de las células, el DMT1, Divalent Metal Transporter 1, en inglés, transportador de metales divalentes, es decir, transportador de metales que tienen dos valencias. ¿Cuál es la función de este transportador? Aumentar la captación de hierro y de otros minerales también, pero de hierro, de lo que estamos hablando ahora, por las células retículo endoteliales. Estas células son el gran depósito de hierro y como tienen mayor cantidad de este tipo de transportador en la superficie, captan más hierro y lo guardan, lo almacenan y se apoderan de este hierro. La otra consecuencia es que estas citocinas proinflamatorias, interferón y factor de necrosis tumoral alfa, disminuyen la cantidad de ferroportina producida por las células hepáticas. ¿Cómo? ¿De qué? De ferroportina. Ah, ¿y la ferroportina qué cosa es? Porque yo no había oído hablar de eso hasta ahora, ¿eh? La ferroportina es una proteína producida por las células hepáticas. Tiene una función muy importante, es transportar el hierro dentro de las células de depósito, desde el depósito de hierro hasta la superficie, para ser entregado a la transferrina, que va a recibir este hierro y llevarlo hasta donde va a ser utilizado, la médula ósea. Pero esto mismo que hace en las células de depósito, lo hace en los enterocitos, en las células de la superficie del intestino, donde se absorbe el hierro. Ella va a recibir este hierro que ha sido absorbido y lo va a llevar hasta la superficie interior para que la transferrina lo capte y lo distribuya. Así que la ferroportina es una proteína muy importante intracelular para transportar el hierro del depósito mismo hasta donde pueda acoplarse con la transferrina. El hierro entonces ya con la transferrina va a viajar hacia donde va a ser utilizado. Como aumenta la captación de hierro por las células de depósito. ¿Por qué? Por el aumento del DMT1.
en la superficie de estas células, mayor cantidad de puertas abiertas para la entrada de hierro a las células de depósito, y por otro lado, ha disminuido la cantidad de transportadores intracelulares que lo van a llevar desde el mismo depósito hasta donde está esperándolo la transferrina. ¿Cuál es la consecuencia? Que se queda el hierro dentro de las células de depósito y no sale para ser utilizado por la médula ósea. Más hierro en los depósitos, más hierro en las células que absorben este mineral del intestino, menos hierro circulando y la médula ósea sentadita esperando que le llegue una materia prima que no llega. Y como no llega esa materia prima, no puede producir el grupo M, y como no puede producir el grupo M, entonces la hemoglobina, producción de hemoglobina, disminuye. Y al disminuir la producción de hemoglobina, ¿qué hace ella? Produce menos eritrocitos. Produce los eritrocitos que puede producir con la cantidad de hierro que tiene, no más. Y eso entonces, ¿qué trae como consecuencia? Disminución del número total de eritrocitos, pero como la médula ósea está produciendo los eritrocitos que puede producir, estos eritrocitos son normales en concentración de hemoglobina. No producen más eritrocitos de los que no puede producir. Segundo factor, dentro de las células reticulares fagocíticas del intestino que captan el hierro y dentro de las células hepáticas existe otra molécula involucrada en la liberación de hierro. Es la hepcidina, que actúa uniéndose a la ferroportina y hace que el hierro intracelular sea retenido dentro de las vesículas. La hepcidina bloquea la acción de la ferroportina para sacar el hierro. El hierro se mantiene, por tanto, dentro de la vesícula y esto empeora aún más la cantidad de hierro disponible. Aumento de receptores de MT1, disminución de la ferroportina y la hepcidina bloqueando la acción de la ferroportina. El hierro en el intestino se une al transportador DMT1 y penetra al interior de la célula. Dentro de ella se une la ferritina en el retículo endoplásmico y entonces es almacenado. La ferroportina se une al hierro en el retículo endoplásmico y lo transporta entregándolo a la transferrina, que se une a él y lo lleva hacia el interior del cuerpo, donde va a ser dirigido hacia la médula ósea para ser utilizado. En el macrófago ocurre el mismo proceso. El hierro penetra por los DMT1 y es almacenado en el retículo endoplásmico unido a la ferritina. La ferritina, recuerden que es la proteína de almacenamiento. Cuando se necesita, la ferroportina lo transporta hasta su unión con la transferrina y sale de la célula. Lo transporta desde el retículo endoplásmico hasta donde está la transferrina y ahí sale de la célula ya unido a la transferrina. En la inflamación crónica, las citocinas aumentan la expresión de DMT1 en la superficie, disminuyen la capacidad de ferroportina y se produce hepcidina, que se une a la ferroportina impidiendo su unión al hierro. Así son tres mecanismos que van a bloquear la salida de hierro de las células de almacenamiento. Aumentan los depósitos por bloqueo a la salida de hierro en estas células. La causa de aumento de la hepcidina son los liposacáridos liberados en el proceso inflamatorio, la interleucina 6 y probablemente la interleucina 1. Todos ellos liberados en la inflamación. Otro factor es que un grupo de citocinas proinflamatorias, el interferón gamma, fundamentalmente, y en menor medida la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón beta, son inhibidores poderosos de la eritropoiesis, o sea, ellos actúan sobre la médula ósea disminuyendo la producción de glóbulos rojos y están elevados en caso de inflamación. Esta inhibición se consigue por tres mecanismos. Uno, inducen apoptosis, es decir, ordenan a las células madres productoras de glóbulos rojos que se destruyan. Esto se llama muerte celular programada y por tanto disminuye el número de células productoras de eritrocitos.
Segundo mecanismo, disminuyen los receptores para eritropoiesis en la superficie de las células progenitoras de los eritrocitos, es decir, las células que deben producir los eritrocitos tienen menor cantidad de receptores para recibir estímulos que les ordenan producir estos eritrocitos. La eritropoyetina es la hormona fundamental que induce la formación, la producción de eritrocitos y es inhibida por esta citocina. Y en tres, inhiben factores que favorecen la producción de eritrocitos. Disminuyen el número de receptores, inhiben factores que estimulan la producción de eritrocitos y mandan a las células madre, a células productoras de eritrocitos, a destruirse, a autodestruirse, apoptosis. Esto tiene como consecuencia menos producción de eritrocitos por la médula ósea. Los que produce son normocíticos y normocrómicos. Así, las citocinas producidas en el proceso inflamatorio causan la anemia de la inflamación aguda. Debemos señalar que estas citocinas son producidas para defendernos por medio de la inflamación, pero en toda guerra hay consecuencias no deseadas. Y la anemia de inflamación crónica es una de estas consecuencias no deseadas. Algunos de estos pacientes, el bloqueo del hierro predomina en un momento determinado y por eso el 20% de ellos tienen una anemia microcítica. Más, en el 80% de ellos, el fenómeno principal es la menor formación de glóbulos rojos. Por eso son anemias normocíticas y normocrómicas. Los síntomas de estos pacientes son principalmente los de la enfermedad que causa la inflamación y los de la inflamación misma. La anemia por lo general tiene cifras entre 8 y 10 gramos por decilitro, una anemia ligera, no es significativa, no es una anemia significativa, pero la malnutrición, la hemorragia u otros factores entonces pueden empeorarla de forma significativa porque ni hay hierro disponible ni la médula ósea es capaz de reaccionar adecuadamente en estas situaciones donde se necesita que reaccione. El diagnóstico se basa en la presencia de una anemia leve a moderada, generalmente normocítica y en algunos casos microcítica, con hierro sérico y transferrina bajos, como si fuera una anemia por déficit de hierro, pero con ferritina normal o elevada. Y la ferritina normal o elevada nos habla de depósitos que tienen una buena cantidad de hierro. Esto nos habla bloqueo de hierro en los depósitos y este es el rasgo distintivo, rasgo característico de la anemia de la inflamación crónica. Deben descartarse las hemorragias asociadas con inflamación, la talasemia y el uso de medicamentos que inhiben la producción de eritrocitos, que inhiben la eritropoiesis. El tratamiento de la anemia de los procesos crónicos es el tratamiento del proceso que causa esta anemia, no el tratamiento de la anemia, el tratamiento del proceso que le está causando. Muchas veces una infección aguda o crónica, un cáncer tratable, insuficiencia renal o procesos autoinmunes como la artritis reumatoide. Pueden utilizarse transfusiones de sangre, pero están indicadas cuando la anemia es severa o cuando hay peligro para la vida del paciente o cuando algún proceso agudo complica la evolución de estos pacientes. Si va a administrarse hierro, tiene que ser por vía intravenosa, porque la absorción de hierro está bloqueada por los mecanismos que ya explicamos. No se absorbe el hierro se deposita en los enterocitos y no puede pasar al interior del organismo. Tanto el tratamiento como el pronóstico de la anemia de inflamación crónica son el tratamiento y el pronóstico de la enfermedad que causa este tipo de anemia. La gravedad de la anemia está en relación con el proceso inflamatorio de que es consecuencia y si la liberación de citocinas es mayor, la anemia será entonces más intensa. Si encontramos un paciente con una anemia leve o moderada, entre 10 y 8 gramos por decilitro de hemoglobina, con eritrocitos de tamaño normal, normocítica, con una coloración del eritrocito también normal, normocrómica, o en algunos casos con disminución del tamaño del eritrocito, microcítica, que tiene hierro sérico en valores inferiores a 65 microgramos por decilitro en hombres o a 50 microgramos por decilitro en la mujer, que tiene cifras de transferrina sérica inferiores a 215 miligramos por decilitro en hombres o inferiores a 245 miligramos por decilitro en mujeres, que tiene la ferritina sérica superior a 300 miligramos por decilitro en hombres, la he visto en algunos casos de más de 400, o superior a 150 miligramos por decilitro en mujeres. Entonces, si tiene ese paciente, busca la inflamación que la causa y no estará descaminado. Bueno, mis amigos, muchas gracias por la paciencia de seguirme y les dejo en estos días un pequeño video dedicado a un algoritmo para hacer el diagnóstico etiológico de un paciente con anemia. Nos vemos
en otro ciclo, porque el ciclo de anemia lo agotamos. Muchas gracias.